Buenas noches, amados hermanos. Les mando un Dios les bendiga grande, muy grande. Las extrañamos muchísimo. Muchos besos. Es para mí un privilegio hoy estar con ustedes. Eh, Dispongamos nuestro corazón, atendamos a esta palabra, dejemos todo lo que esté pendiente y llamemos a toda la familia porque ya llegó el tiempo de estar juntos en comunión, en armonía por medio de este sistema. Acompáñeme en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos, Señor. Disponemos nuestro corazón, lo rendimos a tus pies. Pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo nos reveles y nos ayudes a obedecer lo que tú tienes para nosotros, Señor, queremos. Gracias, Señor, por permanecer fiel. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces cojamos la palabra de Dios y busquemos el libro de Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy nos toca el fragmento de y en las oraciones. Ellos perseveraban en las oraciones, pero además de eso, ellos habían hecho algo anteriormente. Entonces yo me quiero volver un poquitico solo para resumir qué estaba pasando allí. Pedro está dando un discurso a los judíos que estaban allí y en el versículo 36 les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ellos están escuchando el mensaje, Pedro les explica bien y les exhorta y les enseña. Y ellos escucharon la palabra. Al escuchar la palabra, el corazón de ellos se, se, se compungió de tal forma que ellos le dicen a Pedro, ¿qué hacemos? En el versículo 37. Entonces, ¿por qué quiero recalcar este pedacito? Porque yo le quiero hacer una recomendación. Este tiempo que sacamos para conectarnos por esta línea es muy importante. Entonces tenemos que coger los oídos y ponerlos a funcionar, a oír. No nos distraigamos, no nos pongamos a hacer dos cosas al mismo tiempo. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y tal vez en este tiempo estemos débiles en la fe, estemos con miedo, estemos fríos. Entonces necesitamos es fe. Fe y escuchar la palabra de Dios nos trae fe. Aviva nuestra vida. Porque entonces ellos empiezan a escuchar este mensaje. Le preguntan a Pedro, ¿qué vamos a hacer? Porque ellos lo crucificaron. Pedro les dice que se arrepientan. En el versículo 38 les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y ellos lo hacen. Y ellos reciben el perdón de los pecados y también reciben el don del Espíritu Santo. Nosotros hoy podemos escuchar la palabra, pero no necesitamos prestarle medio atención de oídas, sino oírla, para que esta fe actúe en nosotros como actúa en ellos. A la medida que necesitemos, el Señor actúa. El Señor con ellos actuó de una forma de convencerlos para salvación, para recibir el Espíritu Santo.
A nosotros nos necesita convencer para permanecer en las oraciones. Y veamos qué significa permanecer. Dice mantenerse, sostener, conservar, proseguir, conservar. Si usted algunas veces ha sentido ganas de dejar la oración, usted no debe hacerlo, porque una de las cosas que ellos hacían era que perseveraban en las oraciones. Si usted un día dice, no, yo no me puedo sostener, soy muy débil, siempre la embarro una y otra vez, ¿para qué tanta oradera? Si al fin y al cabo yo termino embarrándola. No, porque ellos, como ellos lo hacían, usted también debe sostenerse, usted debe permanecer, usted debe proseguir, usted debe conservar ese hábito. Y ese hábito lo vemos en Jesús. Vamos a ver unos ejemplos, cómo Jesús comenzaba sus días conversando con el Padre. Si vamos a Marcos, en el capítulo 1, versículo 35, vamos a ver cómo Jesús nos da este ejemplo. Él comenzaba sus días hablando con su Padre. Y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús buscaba tener tiempo a solas con Él. Y nosotros a veces nos dejamos llenar del sueño, de la pereza, de levantarnos. No nos disciplinamos a tener este hábito que Jesús está ahí enseñándonos y que les enseñó a los discípulos. Y muchas veces nos vamos deshidratando espiritualmente y empezamos nuestro día como cansados, como sin ánimos, muchas veces en depresión, muchas veces como blanco fijo de Satanás, y caemos en muchas cosas que no deberíamos caer. Jesús sabía por qué era tan importante hacerlo, y no solo se los dijo a ellos, velad en todo tiempo, sino que también les dio ejemplo haciéndolo Él, como estamos viendo ahorita en Lucas 4, 42, 44, y ahorita en Marcos 1, 35, que Él se levantaba de mañana, que estaba muy oscuro, que Él buscaba intimar con el Señor, con su Padre, y que lo hacía y lo disfrutaba. Y sus apóstoles lo vieron, porque por eso lo escribieron. Entonces, ¿qué quiere el Señor con esto? Que nosotros también lo hagamos, que es bueno, que es agradable para Él, que a Él le gusta que lo hagamos, que Él nos espera en la mañana, que nos esforcemos, que paguemos el precio, que nos desacomodemos. Entonces, yo le invito a que lo hagamos, que de mañana lo busquemos, que cojamos ese hábito. En Salmo 88, 13 vemos que David dice: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Acompáñame en esta oración. Señor, delante de ti estamos, reconociendo que tu palabra es verdad y que tú nos diste ejemplo de buscar al Padre en la mañana. Cuando era muy temprano, tú buscabas su presencia. David, Señor, te buscaba, se acordaba de ti, clamaba a ti en la mañana, Señor.
Nosotros también queremos hacerlo. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Perdónanos si ya sabíamos y lo habíamos menospreciado. Ayúdanos a tener esta costumbre que es agradable delante de ti. Porque tu palabra dice, Señor, que te gusta, que, que es bueno, que es agradable delante de ti, que lo esperas, Señor. Muchas veces nos levantamos en la mañana y lo aplazamos y se va convirtiendo en un hábito de menosprecio, Señor. Y nos parece poca cosa, pero si tú lo hiciste es porque es muy importante. Llévanos, Señor, a este tiempo, a disfrutarlo ahorita que estamos en la oportunidad de hacerlo. Ayúdanos, Señor. Rompe todo argumento que se levanta para impedirlo, Señor. Señor, endereza nuestro caminar con tu palabra, con esta palabra que nos estás enseñando. Bueno, veamos también en Juan 11, 41 al 42. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Señor, oraba solo, y cuando él hablaba con el Padre, él sabía que de él recibía todo consuelo y que en él estaban todos los tiempos, y que lo más importante era glorificar al Padre. Él no se afanó por la ansiedad de ninguno de los discípulos o por la necesidad de María o de Marta. Él simplemente oró y esperó en él. Y él audiblemente les dice a ellos que el Padre siempre lo escuchaba y que eso que ellos veían era para que vieran cómo era el Padre glorificado en la obediencia del Señor Jesús, en esperar el tiempo del Señor, que el Padre tenía, para que ellos creyeran por medio de ese milagro que Jesús era el Hijo del Padre y que era enviado a ellos. Entonces Jesús oraba en público para glorificar al Padre, oraba en privado con cualquier situación como la que estaba pasando allí con Lázaro. Y él era escuchado siempre y daba gracias a Dios porque es un privilegio que no todos tienen y que nosotros debemos aprovechar. En Mateo 17 también habla que él cogió a 3 discípulos y se los llevó para que lo acompañaran a orar. Entonces vemos que el Señor también se mueve acompañado. Nosotros podemos buscar a nuestros hijos, podemos buscar a nuestro cónyuge, podemos buscar amistades y aprovechar estos medios para orar, para clamar, para preguntarle al Señor, solitos y acompañados, como lo hacía Jesús. Jesús también oraba antes de comer. En Lucas 24:30 dice que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Esa historia es muy linda porque ellos no habían caído en cuenta que Jesús estaba allí. Ellos estaban tristes, llevados del dolor porque a Jesús lo habían crucificado y ellos se aterran de que este extranjero, porque se les aparece como extranjero, ni siquiera se da cuenta qué es lo que está pasando. Y se van y le cuentan y le están diciendo todo su dolor. Y él cuando se sentó y hizo esto de partir el pan y dar gracias por este pan,
Ellos se acordaron. Claro, Jesús oraba por los alimentos. Así partía Jesús el pan. Y así daba gracias al Padre. Y lo recordaron. Mire estos hábitos tan importantes. Nosotros debemos transmitir estos hábitos a nuestros hijos. Que no les dé pena dar gracias a Dios por los alimentos en el lugar como donde estén y a la manera que lo quieran hacer, dando gloria al Señor, no aparentando, ni ostentando, ni fastidiando a nadie, dándole al Señor obediencia, así como Jesús lo hizo, nosotros debemos hacerlo y enseñarlo. También dice, él aprovechaba también, otro ejemplo de Jesús es que él aprovechaba cualquier oportunidad para invocar la presencia y el poder de Dios. Ahora sí, Mateo 17, del 1 al 2. Dice, 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan a una montaña muy alta y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Ellos al ver eso quedaron atónitos y eso no podía pasar desapercibido, entonces tomaron apuntes y nos lo enseñan a nosotros también. Nosotros tenemos una promesa de recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos, pero debemos seguir los ejemplos de Jesús, buscar al Padre, acompañaditos, solitos o algo, como quieran, pero hacerlo, porque hay momentos donde Él se manifiesta y podamos disfrutar de su majestad, de su poder, de su gloria, de su esplendor, de su divinidad. Y Él lo hace cuando Él quiere. Y nosotros debemos buscar al Señor. Como Jesús buscaba al Padre, nosotros busquémoslo. En Mateo 5:44, Él nos enseña, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nos manda a orar por esta situación también, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mire cómo el Señor nos enseña, Jesús nos enseña. También vemos en Lucas 6:28, dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Cuánto nos duele eso? Pero ese dolor no es para murmurar, no es para oprimirnos, no es para cautivarnos en falta de perdón. Esas calumnias tienen un propósito y es orar. Orar si usted está pasando estas dos situaciones que vemos aquí en Lucas y en Mateo, tienen un fin para el cristiano, para los hijos de Dios, y es la oración. Jesús nos enseña a orar en estas circunstancias para desarrollar el perdón, porque nos es muy difícil, pero la oración del justo puede mucho y no hay falta de perdón que se levante y nos pueda vencer. La oración puede mucho, la oración del justo puede mucho y podemos perdonar a los que nos calumnian, a los que nos ofenden, a los que nos hacen cosas que nos han dañado, que nos han lastimado. Jesús oraba en momentos de aflicción. Jesús en Mateo 26:41 vemos, dice así, velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. También vemos en Lucas 22:40, dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Hay cosas difíciles, y la que pasó Jesús es la más difícil, es la única tan difícil que yo creo que haya podido existir, y era la obediencia de morir en una cruz, de llevar todo lo que él no había hecho, de pagar el precio por nosotros, el plan que había acordado con el Padre. Entonces, la obediencia que él tuvo fue una obediencia hasta la muerte, de cada detalle que él hacía era para agradar a Dios. Cada cosa que hacía y todo el transcurso que hubo, porque cuando Pedro quiso defenderlo y cortó la oreja de ese soldado, yo creo que uno dice si se lo merece, no le sane esa oreja, ¿cómo le ocurre eso? Pero él no estaba allí para agradarse al mismo, él agradó al Padre y él cogió y sanó la oreja de ese soldado. Y en fin, cada detalle, ese detalle no cabía ahí porque según nuestra humanidad, eso era lo que merecían y hasta más, que descendieran muchos ángeles y pelearan y los mataran, pero no, él cada detalle era llevada a una obediencia y obediencia que costaba un precio y el precio era la muerte, una obediencia que llevaba hasta la muerte, o sea, una cosa exagerada. Entonces nos dio ejemplo de orar en la aflicción. Si su aflicción es la falta de perdón, si su aflicción es una necesidad muy grande, si su aflicción es una enfermedad, cualquier cosa, Jesús ya la pasó y en Él podemos y tenemos fortaleza. No necesitamos sino seguir el ejemplo de Jesús, orar. Él se arrodilló y oró y se preparó para ese tiempo. Y así como Él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo, sea cual sea la aflicción que tengamos o que estemos viviendo. Hermanos, seamos obedientes. Acompáñame en esta oración, Padre. Gracias por tu Hijo Jesús que nos enseña y nos dio ejemplo. Enséñanos a perdonar a nuestros enemigos, a perdonar a las personas que amamos y nos han lastimado, nos han herido. Enséñanos a ser como tú, a depender de ti en cualquier aflicción en la que estemos. Si estamos sin trabajo, Señor, aprovechar esto para orar, para venir delante de ti y disfrutarte, Padre, a disfrutarte en medio de esta epidemia, porque tú eres nuestro papá y en ti estamos seguros. A orar, a estar allí seguros en tu refugio, bajo tus alas, a no vivir esclavos del miedo, a buscarte, Señor. Perdónanos porque te hemos dejado a un lado y no hemos, Señor, caído en cuenta, pero ahora estamos viendo que todo en nuestra vida es una oportunidad para depender de ti, como Jesús lo hizo. Gracias por la oración, gracias por esta herramienta, por esta obra que tú hiciste para enseñarnos. Te bendecimos, te adoramos, oh Dios. Hermanos, y así preparados para ofrendar,
Demos gracias al Señor porque Él nos ha sustentado y nos ha dado, porque Él es fiel a su palabra. Recojamos las ofrendas en su canastica o su coquita o su sobre y hagámoslo con mucho, mucho, mucho amor, con mucha gratitud hacia Dios, porque esta es la manera que Él ha dejado para expresar la gratitud a Él por lo bueno y lo grande y lo bondadoso que ha sido con nosotros. Acompáñeme en esta oración. Te damos gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Señor, delante de ti los traemos. Gracias, Señor, porque nos enseñas a depender totalmente de ti y hemos podido ver que tú nos das la semilla y nos das el pan. Gracias, Señor, porque eres un Dios perdonador y cuando no lo hacemos, Señor, podemos arrepentirnos y pedirte, Señor, que nuevamente nos pruebas semilla y así tú nos lo das, Señor, y nos enseñas a formar nuestro carácter en una dependencia de ti, Señor, económicamente, Señor. Por eso con gratitud, Señor, yo hoy traigo y presento mi ofrenda, mi diezmo, Señor, obedeciendo a tu palabra, porque tú bendices a todo dador alegre. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, porque tú eres fiel y no nos dejas en medio de ninguna situación. Tú nos dejas porque tú eres bueno en gran manera. Bendigo a todo dador alegre. Bendigo su vida, bendigo sus finanzas, declaro sobreabundancia en su trabajo, en su negocio. Declaro que sus bodegas son llenos, son abastecidos. Declaro la provisión de Dios en abundancia, en sobreabundancia. Declaro protección sobre sus bienes, sobre su familia. En el nombre de Jesús. Damos gracias a ti, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿sabías que para Jesús también es muy importante los niños? Si hay un niño que me está escuchando, quiero que sepas que para ti hay algo muy importante. Y es que Jesús te ama mucho y que eres muy importante para Él. Un día Jesús les llevaron unos niños para que oraran por ellos y que pusiera sus manos. Entonces cuando Él los vio y los niños llegaron, los discípulos no querían que ellos pasaran. Los regañaron. No, 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 quítense de aquí. Y Jesús les dijo, no, 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 de ellos es el reino de los cielos. Y se acercó y los tocó. Jesús tenía mucho amor, pero Jesús sabía que tenía que dejarles en claro a los adultos que los niños son muy importantes, tan importantes que de ellos es el reino de los cielos. De ustedes, niños, es el reino de los cielos. Y en el libro de Mateo 19:13 vemos esto que pasó con los niños. Nosotros como adultos, como padres, como la iglesia, debemos orar por los niños, por nuestros hijos, por nuestros nietos y declarar sobre ellos todo lo que el Señor les haya dado. Pidan en oración al Señor lo que tiene para sus hijos y declárelo. Ponga sus manos sobre ellos cuando estén acostados, cuando salgan al estudio. Ore con ellos cuando estén en la casa,
ore por sus niños, ore por sus hijos. Declare lo que el Señor tiene para ellos. Jesús lo hizo, Jesús oró y los tocó. Nosotros también debemos hacerlo. Poner la mano sobre ellos y orar por ellos. Jesús, cuando necesitaba obreros, cuando necesitaba quién era con quien iba a hacer el trabajo, la misión, el ministerio, él oraba al Señor, al Padre. Y estando él a punto de escoger entre todos sus discípulos los 12 que el Padre le había dicho que escogiera, él oró antes. Y eso lo vemos en Lucas 6:12. Y dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Si tú quieres ir a la fija en el ministerio, no estar cansado, ni luchando, ni fatigado en algo que no va a dar fruto, usted puede buscar la presencia del Señor. Haga una vigilia como la hizo Jesús y en oración clámele al Padre y Él le va a dar todo dato logístico, todo lo que venga de Él. Usted va a ir a la fija. Y podemos hacerlo también para los grupos de oración, de vida, para saber cómo evangelizar en este tiempo, para todo dato acerca del ministerio, de lo que es a nivel de buscar personas, obreros, porque los obreros son muy pocos y nos desanimamos. En oración, en vigilias de oración, hagamos esto como Jesús también lo hizo. Jesús también oraba por los enfermos. Jesús un día visitó a la suegra de Pedro. Estaba con mucha fiebre y la sanó. Y siguió allí, aprovechó la oportunidad para seguir hablándoles y conversándoles acerca de todo lo que él quería decirles, de sus planes, de enseñarles, sanando, orando por todos. Siempre aprovechaba las oportunidades. Entonces, declaremos que nuestra casa y nosotros le vamos a servir. Si hay alguno enfermo, ponga su mano en la parte donde le duele, si tiene fiebre, si tiene dolor de cabeza, si tiene miedo de algún cáncer. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Y así, Señor, como tú nos mandaste a sanar enfermos, en tu nombre, Señor, yo te pido, Dios, que seas tú sanando todo dolor de cabeza, todo dolor de estómago, todo daño en la columna. En el nombre de Jesús, ponga sus manos en la parte donde esté afectada, donde haya un dolor o alguna enfermedad. Y en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, declaro sanidad. Le ordeno a todo dolor de cabeza irse. En el nombre de Jesús, todo dolor de garganta, todo dolor en los huesos, todo dolor en la columna, toda malformación, en el nombre de Jesús, queda desautorizado y declaro sanidad total sobre todo cáncer, sobre todo diagnóstico de enfermedad terminal que le hayan dado. En el nombre de Jesús es abolida.
declaramos la sanidad de Cristo sobre todo cuerpo que en este momento está escuchando. Declaro sanidad de toda gastritis, de paz en el nombre de Jesús. Sueltas ese cuerpo en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por nuestros hijos, por nuestra generación. Toma, Señor, nuestros hijos. Enséñanos a amarlos, a cuidarlos, a respetarlos, a guiarlos en el temor hacia ti, Señor. Líbralos del mal, líbralos del malo, líbralos del engaño, líbralos del error. Cúbrelos con tu amor, que ellos puedan llegar a ti y ser saciados en ti, Señor. Yo bendigo a mis hijos, yo bendigo a sus hijos en el nombre de Jesús. Ponga sus manos sobre su hijo, sobre su nieto y empiece a preguntarle al Señor y lo que Él le dé, empiece a impartir en el nombre de Jesús. Damos gracias a ti, Señor. Para terminar, acompáñame al libro de Juan, capítulo 17, versículo 20. Leeremos hasta el 23. Dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, esta es la tarea que nos enseñó Jesús con su ejemplo, que escribieron, que hay constancia, que los apóstoles dejaron encomendados. Jesús está orando y en su oración incluye una oración de súplica, una oración de clamor por nosotros, por la generación que viene, para que se siga haciendo la voluntad del Padre, para que el mundo crea que Jesús fue enviado de Él, del Padre. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Señor, te ama. El Señor ama a sus hijos y Él quiere que nosotros, que ese amor lo demos a conocer al mundo, para que ellos también tengan la oportunidad de creer, para que ellos vean. Es lo que el Señor Jesús hizo. Nosotros debemos continuar lo que Jesús dejó. Los apóstoles lo siguieron y nosotros también debemos retomarlo. Oraciones de súplica por el mundo, por las naciones, por los que todavía no han llegado a Cristo. Si vamos y me acompaña al libro de Primera de Timoteo, a esta carta, en el capítulo 2, versículo 1, vemos como Pablo nos llama y nos exhorta a que hagamos rogativas. Dice: ante todo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es necesario que lo hagamos. Pablo lo recalca, los apóstoles lo enseñan también. Nosotros debemos orar. Jesús está enseñándonos a orar y a rogar por los que van viniendo
por los que todavía no están, a orar, dice en el versículo 2, por los reyes y por los que ocupan altos puestos. Sí, nosotros decimos, pero ¿por qué la sociedad está así? ¿Por qué el gobierno está así? Por falta de oración, hermano, porque tú y yo no hemos orado para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. ¿No cree usted que esas son las cosas que nuestra nación necesita? Oremos, clamemos al Señor, aprovechemos esta necesidad mundial de salud y de utensilios de salud, pero también se necesita tranquilidad, se necesita reposo, se necesita honestidad en el gobierno, en sus delegados, y no solo en Colombia, a nivel mundial. Y dice el Señor, como para que no nos quede duda, en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Mire la misericordia de Dios con esto. El objetivo es que debemos orar por las naciones, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Jesucristo nuestro mediador, Jesucristo nuestro Salvador. Eso es la voluntad del Padre, que nosotros lo llevemos, que oremos. No, es que no se salvan, es que no creen, es que ya todos saben. No, no hemos orado, porque si nosotros oramos, vamos objetiva y eficazmente. Necesitamos clamar por nuestra nación. Nosotros debemos humillarnos, pedirle perdón al Señor por no orar por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestra tierra, por el mundo. Yo le invito a que ore y que recuerde que el Señor le agrada que lo hagamos y que su voluntad es que los hombres conozcan al Salvador, a Jesús, porque Él nos ama y Él murió por ellos también y a ellos también los ama. Bueno, terminemos, hermanos, con esta enseñanza que nos deja Jesús. Una enseñanza muy ilustrativa. La encontramos en el libro de Lucas, capítulo 18, y empezamos en el 1, del 1 al 8. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús dijo: voy a enseñarle a estos muchachos de una forma que entiendan bien y no se les olvide por qué es necesario orar siempre. Entonces Él les empieza a decir en el versículo 2: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Nosotros debemos orar por estas personas que tienen autoridad sobre el hombre y tienen unas cuentas que darles al Señor, porque en esta historia, y generalmente suele pasar así, personas que no respetan a las otras, a los seres humanos, a los demás hombres, y que no temen a Dios, que no sienten temor a Dios, y que sus dictámenes no son limitados a nada, porque no tienen temor a Dios, porque no les importa si ofenden a Dios, si le agrada a Dios, si le importa a Dios, y menos les importa
en esta le importaba a este juez si le beneficiaba, si le ofendía a cualquier persona. Este hombre tenía un poder que no estaba bajo el temor de Dios y que no respetaba a nadie. Dice también en el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Uno necesita un cónyuge, no necesita un esposo en el cual sentirse seguro y que lo defienda, pero esta mujer no tenía un esposo que la defendiera y que fuera a pelear por ella, por lo que ella necesitaba que le defendieran. Estaba sola, no tenía nada más que echar mano. Y aunque sabía que este juez era así, venía él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, dentro de sí, porque no lo iba a decir delante de ellos. Aunque ni temo a Dios, no me importa lo que piense Dios, no sé lo que piensa Dios, no voy a hacer lo que dice Dios. No, ¿qué más podría haber dicho él? Me importa poco lo que diga Dios o lo que él quiera. Dice también que ni tengo respeto a hombre, a mí me importa cero cualquiera. Dijo, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Mira esa decisión que toma este hombre. Y dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ella ya había ido algún tiempo, pero él no había querido. Pero esta insistencia de ella hacia este hombre tan así, hizo que él pensara dentro de sí y dijera, tengo que hacerlo. Tengo que solucionarle a esta mujer su justicia, porque está viniendo tanto que me va a agotar la paciencia. Me va a acabar la paciencia esta señora. Mire lo que llevó a este hombre a actuar. La insistencia de esta mujer. Si esta mujer le insistió a este hombre y actuó, el Señor quería que así ellos entendieran cuánto más lo haría su Padre. Y dice en el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Un juez injusto es ese que no tiene temor de Dios y que no respeta a las personas. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? El Señor pasaba vigilias buscando al Padre y clamaba en la mañana, en la madrugada. Nosotros también debemos hacerlo porque nosotros no tenemos un juez injusto. Nosotros tenemos un Padre de justicia, un Dios que hace justicia a sus escogidos. Si tú tienes un caso pendiente, si no te han dado algo que te pertenece, es hora que te levantes a clamar de día y de noche, porque tenemos seguridad de un Dios de justicia,
un Dios que le hace justicia a sus escogidos y nosotros somos sus escogidos. Pero debemos insistir, permanecer. Dice, ¿se tardará en responderles? Si este hombre injusto se fastidió y por mero fastidio actuó, cuánto más nuestro Padre de justicia, nuestro Dios, que nos ama, que nos escogió, que se dio a la tarea de ver, ay, así como es, blanquito, así con esas pequitas, así con ese color café en los ojos, nos escogió, este me va, venga para acá, y ese también, este negrito de aquí, venga, este canelito, este amarillito, él nos escogió, este calladito, este que hace tanta bulla, este me encanta, este que está ahí como juicioso, este que está allá molestando, él nos escogió, se tardará en responderles, pregunta el Señor. Y dice en el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Pronto nos hará justicia. ¿Usted tiene algo que no le han dado? ¿Un examen que no le han dado? Clame al Señor día y noche, sea insistente y así pronto te hará justicia. Y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y así concluimos como empezamos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Estamos a oídas o estamos verdaderamente oyendo la palabra de Dios? Esa palabra trae fe, trae fe. Cuando tenemos fe, podemos disfrutar. ¿De qué? En este caso, de un Dios que nos hace justicia. Es necesario permanecer en la oración. Jesús lo enseñó, lo recalcó a sus discípulos, se los mostró con plastilina, así como se nos lo está mostrando. ¿Para qué? Para que cuando Él venga haya fe en la tierra. Clamemos, somos sus escogidos, clamemos día y noche, y Él nos hará justicia. Deseo para sus hogares que la gracia y la paz del Señor les sobreabunde. Lo declaro en el nombre de Jesús. Bendiciones. Los amamos mucho.